Mañana volveré, de Audiolecturas. Bienvenidos, apreciados audiolectores y apreciadas audiolectoras, a una nueva entrega en nuestro canal. Hoy tengo el placer de presentarles Mañana volveré, una obra profundamente conmovedora y reflexiva que forma parte de la novela El cementerio, un capítulo clave de la novela más amplia, El artista, escrita en el año 2007. Este cuento sigue los pasos de su predecesor, La partida, un relato que nos sumerge en la experiencia de duelo y memoria y que les recomiendo encarecidamente leer o escuchar para apreciar plenamente la profundidad y continuidad de la historia. Mañana volveré nos lleva a través de un viaje introspectivo y emotivo, explorando los temas del amor perdurable, la memoria y la reflexión sobre el paso del tiempo. En este capítulo nos reencontramos con el protagonista en un punto posterior de su vida, donde los hilos del recuerdo y la presencia de la ausencia tejen una narrativa que es tanto personal como universal. Este relato no solo es una exploración del duelo y la pérdida, sino también una celebración de la vida y los lazos que nos unen más allá del tiempo y el espacio. Les invito a sumergirse en este relato emotivo que no solo les tocará el corazón, sino que también les ofrecerá una perspectiva única sobre la naturaleza humana y nuestra forma de enfrentar la vida y la muerte. Y recuerden, para una experiencia completa, asegúrense de conocer primero la partida, para así entender en toda su riqueza el camino que nos ha llevado hasta Mañana volveré. Acompáñenme en este viaje a través de las páginas de El cementerio y descubramos juntos los secretos y las revelaciones que el artista nos ha preparado. Mañana volveré. Cada día al amanecer, como si siguiera un guión inquebrantable escrito a lo largo de años, mis pasos firmes y decididos me guiaban hacia el cementerio General Fierro eterno. A lo lejos, el amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados y rosas, creando un contraste hipnótico con las antiguas lápidas de mármol y las estatuas silenciosas que vigilaban el lugar. El camino empedrado, serpenteante entre árboles añosos y bancos de piedra, llevaba mis pasos hasta una tumba en particular. A medida que me acercaba, las hojas susurraban secretos antiguos y el aire fresco de la mañana rozaba mi rostro con un toque melancólico. Mi atuendo, siempre el mismo para estas visitas, consistía en un abrigo largo y desgastado que había adoptado los colores del tiempo y la tristeza. Mis manos, a menudo escondidas en los bolsillos, revelaban un temblor apenas perceptible, el único testigo visible de la tormenta emocional que se agitaba en mi interior. En cada visita repetía una rutina que se había entrelazado con mi existencia: limpiar suavemente la lápida, hablar en susurros a quien ya no podía responder y perderme en recuerdos que se negaban a desvanecerse. Sentado frente a la tumba, mi mirada se perdía en el horizonte, donde las siluetas de las demás lápidas se recortaban contra el cielo, testigos mudos de mi devoción y mi dolor. Las personas que visitaban el cementerio, cada una absorta en su propio duelo, pasaban junto a mí como sombras. Algunas vestían de negro riguroso, otras llevaban prendas más cotidianas, pero todas compartían esa expresión de pérdida y resignación que yo conocía también. Sin embargo, mis visitas se vieron interrumpidas cuando una enfermedad insidiosa y traicionera se enraizó en mi cuerpo, forzándome a limitar mis peregrinajes a los días miércoles de cada semana. Durante los días en que no podía visitar el cementerio, me consumía una obsesión dolorosa, una dependencia emocional que se manifestaba en cada pensamiento y en cada suspiro. En esos días de ausencia forzada, mi mente vagaba inquieta por los recovecos del cementerio, reviviendo cada detalle, cada rincón sombrío y cada rayo de luz que alguna vez había bañado las lápidas. Me veía a mí mismo allí, un espectro entre espectros, atado eternamente a ese lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde, a pesar de todo, encontraba un refugio para mi alma atormentada. En los albores de nuestro duelo, cuando la pérdida de Liduvina aún era una herida abierta en nuestros corazones, Hildegarda y yo, unidos en nuestro dolor y amor, transformamos su última morada en un santuario vibrante de vida y color. Con nuestras manos, a menudo temblorosas pero siempre llenas de amor, plantamos un jardín de recuerdos, rosas de un rojo profundo, claveles fragantes,
y tulipanes que parecían danzar al viento. Cada flor era un eco de los lienzos que Liduvina había llenado con tanta pasión y delicadeza. Sus pinturas, ahora reflejadas en la tierra que la cobijaba, eran un tributo a su espíritu creativo y a la belleza que había esparcido en nuestras vidas. A medida que las flores crecían y florecían, su tumba se convertía en un lienzo vivo, un pedazo de cielo en la tierra. «Mira, papá», decía Hildegarda, su voz dulce pero cargada de un lamento etéreo, mientras sus dedos delicados arreglaban los pétalos con una atención que rozaba lo sagrado. «Mamá hubiera amado esto». Y yo sabía que era verdad. Liduvina, cuyo corazón siempre había estado tan lleno de colores y sueños, había encontrado paz en este pequeño jardín que brotaba sobre su descanso eterno. La voz de Hildegarda, suave y melancólica, se entrelazaba con el susurro de los árboles que nos rodeaban, creando una sinfonía de calma y recuerdo. Era como si la naturaleza misma se uniera a nuestro homenaje envolviendo la tumba. Pero la vida, siempre en movimiento, trajo otro cambio. Hildegarda se casó. El día de su partida, ella se fue con una sonrisa que destilaba tanto felicidad como melancolía, un reflejo de la alegría por su nueva vida mezclada con la tristeza de dejar atrás su antiguo hogar. Su partida dejó un vacío en nuestra casa, un eco silencioso que resonaba en cada habitación, en cada mueble, en cada rincón donde alguna vez rió o lloró. Fue entonces cuando, como un barco que regresa a su puerto seguro tras una tormenta, volví al cementerio con más frecuencia. Ya no era solo para cuidar el jardín de Liduvina, ese mosaico de flores y recuerdos que seguía floreciendo con el paso de las estaciones. Era también para encontrar un refugio para mi soledad, para sumergirme en la quietud de ese lugar sagrado donde podía sentirme cerca de ella. El cementerio General Fierro Eterno se convirtió en un santuario personal, un espacio donde podía hablar con Liduvina y sentir, de alguna manera, que Hildegarda todavía estaba conmigo. En la tranquilidad de ese lugar, rodeado de árboles susurrantes y lápidas que contaban historias en silencio, encontraba un consuelo efímero, un momento de paz en medio de la soledad que había inundado mi vida. Cada visita era un ritual de recuerdos y reflexiones, donde las horas se deslizaban suavemente entre pensamientos y susurros. Allí, entre las sombras y la luz, entre las flores que crecían con vigor, me sentía menos solo, comprendiendo que, aunque la vida continuaba cambiando, siempre habría un hilo de conexión con aquellos que amaba y que ya no estaban. Me encontraba a menudo sentado durante horas junto a la tumba de Liduvina, sumergido en un mar de recuerdos y conversaciones silenciosas. A veces me sorprendía hablando en voz baja, como si ella pudiera escuchar cada palabra, cada confesión de mi corazón solitario. Hoy Hildegarda llamó. Dijo que te extraña. Murmuraba con voz temblorosa, dejando que las palabras flotaran en el aire, llevadas por la brisa suave que acariciaba el cementerio. Mientras hablaba, mis dedos, ahora más temblorosos con el paso del tiempo, se deslizaban con cuidado sobre las flores que adornaban su tumba. Las acariciaba con una ternura que iba más allá de lo físico, como si a través de ellas pudiera transmitir mi amor y mis pensamientos a Liduvina. El jardín está floreciendo, Lidu, justo como te gustaba, continuaba, observando cómo cada pétalo, cada hoja se erguía con orgullo bajo el sol y la sombra. En esos momentos, sentado allí, el tiempo parecía detenerse. El mundo exterior, con su constante ajetreo y cambio, se desvanecía en la distancia, dejándome solo con mis recuerdos y la presencia etérea de Liduvina. Era un ritual de conexión y consuelo, un puente entre el pasado y el presente, donde podía compartir las alegrías y tristezas, los pequeños momentos de la vida que seguía adelante, a pesar de la ausencia que marcaba cada día. Esas conversaciones solitarias eran mi forma de mantener viva su memoria, de mantenerla entrelazada en el tejido de mi vida cotidiana. En la quietud del cementerio, entre susurros y silencios, hallaba un consuelo sereno, un sentimiento de cercanía que me ayudaba a enfrentar la soledad y a recordar que, aunque Liduvina ya no estaba físicamente, su espíritu y amor seguían presentes en cada flor que brotaba en su jardín eterno. Cada pétalo, cada hoja en el jardín que crecía alrededor de la tumba de Liduvina se había convertido en un receptáculo de recuerdos, en un mosaico de los momentos que compartimos juntos. Estos fragmentos vivos de nuestra historia compartida se entrelazaban con el presente, creando un puente entre el ayer y el hoy.
En esos momentos de reflexión, rodeado de la belleza que Liduvina tanto amaba y había inspirado, un sentimiento de conexión me envolvía suavemente. Las rosas, con sus capas de pétalos delicados, me recordaban los días de verano en nuestro jardín, risas compartidas bajo un cielo azul. Los claveles traían ecos de celebraciones y alegrías, mientras que los tulipanes evocaban la elegancia y la gracia que ella irradiaba. Allí, en esa isla de serenidad y belleza, en medio de la quietud del cementerio General Fierro Eterno, me sentía un poco menos solo, aunque el vacío dejado por su ausencia era inmenso. La presencia de estas flores tan llenas de significado y amor traía un consuelo sutil. Era como si cada flor, cada color y cada aroma fueran mensajes de Liduvina, recordándome que de alguna manera ella seguía conmigo. Estos momentos de soledad compartida, en los que el tiempo parecía ceder su implacable marcha, eran un bálsamo para mi alma. Me permitían sentir, aunque solo fuera por un instante, que Liduvina no estaba del todo perdida para mí, que nuestra historia seguía viva en cada rincón de ese jardín, en cada recuerdo que las flores susurraban con su fragancia y su belleza. En los días que siguieron a la partida de Liduvina me encontré atrapado en una tormenta de duelo y desconsuelo. Un nudo tenaz de dolor y pérdida se había asentado en mi garganta, convirtiendo cada intento de hablar en una lucha. Su ausencia se convirtió en un pensamiento obsesivo, un carrusel que giraba incansablemente en mi mente, llevándome una y otra vez a través de recuerdos y momentos que ya no podríamos compartir. Compulsivamente encontré refugio en el cementerio, ese lugar tranquilo y solitario donde podía escapar de las miradas curiosas o preocupadas de amigos y conocidos. En la privacidad de ese santuario de piedra y flores, rodeado por las tumbas que guardaban sus propios relatos de amor y pérdida, permitía que mis emociones fluyeran sin restricción. Allí, lejos de la necesidad de mantener una fachada de fortaleza frente a mis hijos, mis lágrimas fluían libremente. Era un torrente de tristeza y desesperación que, en la soledad de ese lugar, podía expresar sin temor ni vergüenza. Las lágrimas eran mi silencioso lamento, mi tributo personal a la mujer que había llenado mi vida de amor y alegría. En el cementerio, bajo el cielo que cambiaba con las horas y las estaciones, me permitía ser vulnerable. Hablaba con Liduvina, compartía mis miedos, mis esperanzas y el vacío abrumador que su ausencia había dejado. Era un espacio donde podía ser yo mismo en mi dolor, donde podía desahogar el peso del duelo que llevaba. Cada visita, cada lágrima derramada, cada palabra susurrada a la brisa, era parte de mi camino a través del laberinto del luto. En la quietud de ese lugar, entre los susurros de los árboles y el murmullo eterno de las historias no contadas, encontraba un refugio, un lugar donde podía empezar a aceptar y a vivir con la ausencia de Liduvina, aunque el dolor de su pérdida siguiera siendo una sombra constante en mi vida. En esos momentos difíciles me refugiaba tras una fachada de calma y compostura. Hildegarda, con su sensibilidad y amor, a menudo me miraba con ojos inquisitivos, sus pupilas reflejando una preocupación que intentaba en vano ocultar. «¿Estás bien, papá?», preguntaba con una voz suave, teñida de esa ansiedad silenciosa que los hijos sienten por sus padres. «Sí, hija, solo son los años», respondía yo, esbozando una sonrisa que sabía que no llegaba a mis ojos. Era una sonrisa forzada, un velo delgado y frágil que intentaba cubrir el abismo de mi dolor. Con cada palabra buscaba protegerla, intentando ocultar la profundidad de mi tristeza detrás de una máscara de normalidad y fortaleza. Esta máscara era mi escudo, una barrera que construía no solo para salvaguardar a mi hija de la magnitud de mi sufrimiento, sino también para mantenerme en pie en medio de mi propio duelo. Pretendía ser el padre fuerte y sereno que creía que debía ser, aunque por dentro la tormenta de mi duelo y la ausencia de Liduvina me golpeaban con una fuerza implacable. En esos intercambios, donde las palabras no decían todo y las miradas lo decían demasiado, había un entendimiento tácito. Hildegarda, aunque joven, poseía una percepción aguda y a su manera entendía que detrás de mi sonrisa había capas de dolor no expresadas. Y yo, a pesar de mi intento de ocultar mi sufrimiento, sabía que ella veía a través de mi disfraz, comprendiendo que mi corazón aún sangraba por la pérdida de su madre.
Era un baile delicado de emociones y palabras no dichas, donde cada uno trataba de proteger al otro, mientras navegábamos juntos por las aguas turbulentas del duelo y la adaptación a una nueva realidad sin Liduvina. A medida que pasaban los días, semanas y meses, el tiempo, ese sanador silencioso y constante, comenzó a obrar su magia sutil en mi corazón herido. La intensidad del dolor, esa navaja afilada que me cortaba el alma, empezó poco a poco a suavizar sus bordes. Las lágrimas, que antes fluían con la facilidad de un río en tormenta, empezaron a secarse, dejando espacio para una forma de duelo más tranquila, más reflexiva. Encontré un nuevo tipo de consuelo en esas conversaciones unilaterales con Liduvina, como si al hablarle pudiera mantener viva una parte de ella. Me sentaba junto a su tumba, en el mismo jardín que habíamos plantado juntos, y le hablaba de todo y de nada. Le contaba de mi soledad, esa compañera silenciosa que se había instalado en mi vida, y de los pequeños detalles de nuestra existencia cotidiana que en su ausencia se había transformado en recuerdos preciosos. Era un diálogo en el que solo mi voz se oía, pero en el que sentía, de alguna manera, que ella estaba presente. Le narraba los cambios en nuestra casa, las pequeñas victorias y derrotas de cada día, los momentos en que su falta se hacía más palpable. Le contaba sobre Hildegarda, sobre cómo crecía y se transformaba, sobre los nuevos caminos que estaba explorando. Estas conversaciones con ella, con lo que quedaba de su ser en aquel lugar sagrado, se convirtieron en un ritual de conexión y recuerdo. Ya no era solo un acto de duelo, sino también un medio para sentir su presencia, para recordar los buenos tiempos y mantener viva su memoria. Sentado allí, junto a su tumba, rodeado de las flores que seguíamos cuidando, encontraba un pequeño oasis de paz en medio del caos emocional que había sido mi vida desde su partida. Era un momento para respirar, para recordar y para seguir adelante, llevando conmigo no solo el dolor de su ausencia, sino también el amor y los recuerdos que habíamos compartido. «Te extraño, Lidu», susurraba con una voz que llevaba el peso de la nostalgia y el amor no extinguido. «Hoy intenté copiar aquel cuadro de Bruegel que tanto te gustaba, pero sin ti los colores parecen menos vivos, menos reales». En esas palabras había un anhelo profundo, una admisión de cómo su ausencia había cambiado incluso mi percepción del arte, de la belleza, de la vida misma. Cerraba los ojos, permitiéndome sumergir en un mundo de recuerdos e imaginación. En esa oscuridad detrás de mis párpados intentaba conjurar su imagen, su presencia. Imaginaba su respuesta, la forma en que sus ojos se iluminarían al ver el cuadro, su risa suave resonando como música en mis oídos, su voz comentando cada pincelada, cada tono, con esa perspectiva única y aguda que siempre tenía. En mi mente podía oírla hablar sobre la paleta de colores, sobre cómo cada matiz podía contar una historia diferente, sobre la importancia de la luz y la sombra. Recordaba cómo sus comentarios siempre me habían hecho ver el arte y el mundo de una manera diferente, más rica y profunda. Estos momentos de introspección y recuerdo eran un pequeño consuelo, una forma de sentir que de alguna manera Liduvina todavía estaba conmigo, guiándome y acompañándome en mi viaje. A través de estos diálogos silenciosos mantenía vivo su espíritu, permitiéndome seguir adelante mientras llevaba conmigo su memoria, su amor por el arte y su inconfundible manera de ver la vida. Era en estos instantes de quietud y memoria, sentado junto a su tumba, que encontraba la fuerza para seguir pintando, para seguir viviendo, sabiendo que de alguna manera cada pincelada era un tributo a ella, a lo que compartimos y a lo que ella me había enseñado sobre la belleza en todas sus formas. Esas conversaciones solitarias, esos diálogos silenciosos con Liduvina se convirtieron en un refugio inesperado, un oasis en el desierto de mi duelo. Me brindaban un alivio sorprendente, una sensación de cercanía y compañía en medio del vasto vacío que su ausencia había dejado en mi vida. Era como si, a través de esas palabras susurradas al viento, pudiera trascender las barreras del tiempo y del espacio, conectándome con ella en un plano que iba más allá de lo físico. En mi corazón, en mi mente, Liduvina seguía viva, vibrante en cada recuerdo, en cada imagen que evocaba de ella.
Cada obra de arte que habíamos amado y compartido se convirtió en un puente hacia esos momentos que habíamos pasado juntos, en una ventana a esos días llenos de amor, risas y conversaciones sobre colores, formas y texturas. Esta práctica de hablar con ella, de compartir mis pensamientos y mis días, se convirtió en mi manera de mantener viva nuestra conexión. Era más que un recuerdo, era un acto de amor continuo, un hilo invisible que me unía a ella. Cada vez que hablaba de arte, de las cosas que amábamos, era como si ella estuviera allí conmigo, ofreciendo su perspectiva única, su entendimiento profundo de la belleza que nos rodeaba. A través de este ritual, nuestro amor por el arte se mantenía intacto, incluso en su ausencia física. Era una forma de honrarla, de reconocer la influencia eterna que tenía en mi vida y en mi percepción del mundo. Cada pincelada, cada contemplación de una obra de arte se convertía en un tributo a ella, a nuestra vida juntos y a la pasión que compartíamos. Así, en medio de la soledad y el silencio del cementerio, encontraba consuelo y conexión, manteniendo viva la esencia de Liduvina en cada momento de reflexión y en cada conversación silenciosa. Era mi manera de decirle que, aunque ya no estuviera físicamente a mi lado, seguía siendo una parte esencial de mi vida, de mi mundo y de todo lo que yo amaba. Frecuentemente me perdía en los recuerdos de aquellas tardes pasadas juntos, sumergidos en el encanto de las antiguas películas mudas de principios del siglo XX. Eran sesiones nostálgicas, llenas de magia y emoción, donde el tiempo parecía retroceder y nos transportaba a una era diferente del cine. Juntos descubríamos esas joyas del cine en nuestro propio ambientador visual, un rincón especial en casa dedicado a nuestra pasión compartida por el séptimo arte. Especialmente memorables eran las obras maestras de Charles Chaplin, ese genio del humor y la emoción. Sus películas, con su mezcla única de comedia, patos y crítica social, siempre lograban arrancarnos una carcajada, un momento de alegría pura y compartida. Verla juntos era una experiencia que iba más allá de la simple visualización de una película. Era una comunión de risas y emociones. Recordar cómo Liduvina se reía con esas películas, su rostro iluminado por la luz parpadeante de la pantalla, era un bálsamo para mi alma. En esos momentos de recuerdo podía verla claramente en mi mente, su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban, cómo se inclinaba hacia adelante en su asiento durante las escenas más divertidas. Era una imagen tan vívida, tan llena de vida, que por un instante me permitía olvidar la tristeza y me sumergía en un destello de felicidad. Estos recuerdos eran como pequeñas islas de alegría en un mar de melancolía. Me recordaban los buenos tiempos, los momentos felices que habíamos compartido, la conexión profunda que teníamos no solo en el amor, sino también en nuestro aprecio por el arte y la cultura. Cada recuerdo de esos momentos compartidos, de esas risas y emociones vividas frente a la pantalla, se convertía en un tesoro preciado, un recordatorio de que, aunque Liduvina ya no estuviera conmigo físicamente, los momentos que compartimos seguirían viviendo siempre en mi corazón. ¿Recuerdas esta escena?, solía decir Liduvina con una chispa de diversión en los ojos, imitando con gracia y habilidad los gestos exagerados y el caminar cómico de Charles Chaplin. Su capacidad para capturar la esencia de aquellos personajes era asombrosa y su interpretación siempre me hacía doblar de risa, olvidando por un momento cualquier preocupación o tristeza. Eran esas sesiones de cine en casa, esas noches en las que nos sumergíamos en el mundo del cine mudo, las que se habían convertido en un tesoro precioso en mi memoria. La alegría contagiosa de Liduvina, su risa resonando en la habitación, su habilidad para transformar una simple película en una experiencia llena de vida y humor, todo eso había creado momentos inolvidables. En esos recuerdos, la esencia de Liduvina seguía viva y vibrante. Podía recordar cada detalle, la forma en que se acomodaba en nuestro sofá favorito, la expectación en su rostro al comenzar la película, las risas compartidas que resonaban entre las paredes de nuestro hogar. Cada sesión de cine se convertía en un evento especial, una pequeña celebración de nuestro amor y de nuestra pasión compartida. Recordar esos momentos me brindaba un consuelo inmenso.
En medio de la soledad y la melancolía, esos recuerdos eran un recordatorio de los tiempos felices, de la conexión y la alegría que habíamos compartido. Cada imitación de Liduvina, cada risa, cada momento juntos frente a la pantalla se había tejido profundamente en el tapiz de mi memoria, brindándome momentos de felicidad y cariño que seguían vivos en mi corazón. Los recuerdos también me llevaban a esos momentos tranquilos y llenos de imaginación cuando leíamos juntos novelas, una actividad que nos unía en un amor compartido por la literatura y la aventura. Nos sumergíamos juntos en mundos lejanos y fascinantes, explorando historias y personajes que trascendían el espacio de nuestro hogar. Una de nuestras lecturas favoritas era La muerte de Berro Quinquadagua, una obra del célebre escritor brasileño Jorge Amado. Esta novela corta, con su rica narrativa y sus personajes vibrantes, era un tesoro en nuestra colección de libros. Nos encantaba dar vida a los personajes, interpretándolos con entusiasmo, cada uno adoptando diferentes roles y prestando nuestra propia voz a sus historias. A veces, en un juego creativo y lleno de diversión, jugábamos a cambiar la historia, adaptándola a nuestras propias fantasías y deseos. Era un ejercicio de imaginación donde los límites de la novela se expandían para incluir nuestras ideas, nuestros sueños. Liduvina tenía un talento especial para esto, añadiendo giros inesperados y perspectivas únicas que transformaban la trama en algo nuevo y emocionante. Esos momentos de lectura compartida eran más que un simple pasatiempo, eran una forma de conexión profunda, un intercambio de ideas y emociones, una exploración conjunta de universos distintos. Cada sesión se convertía en un viaje imaginativo, un espacio donde nuestra creatividad y amor por las historias podían volar libremente. Revivir esos recuerdos era una forma de mantener viva su presencia, de recordar las muchas facetas de nuestra relación y de los intereses que compartíamos. En esos recuerdos, Liduvina seguía a mi lado, riendo, imaginando y explorando nuevos mundos a través de las palabras. Eran instantes preciosos, grabados en mi memoria, donde nuestra pasión por la lectura y nuestra unión en esos mundos ficticios seguían vivos y llenos de color. ¿Y si Berro Quinquadagua hubiese tomado otro camino?, sugería Liduvina, su voz impregnada de un entusiasmo creativo que transformaba la habitación. Sus ojos brillaban con la luz de las posibilidades infinitas que la literatura ofrecía, un reflejo de su espíritu imaginativo y su amor por las historias. ¿Y si en lugar de morir así encontrara un final diferente, más acorde con nuestra visión?, continuaba. En esos momentos, juntos, nos embarcábamos en la tarea de reescribir los finales de las novelas, una actividad que era mucho más que un pasatiempo. Era una exploración de nuestras propias ideas, deseos y visiones del mundo. Nos permitía jugar con las posibilidades, experimentar con los personajes y darles nuevos destinos, nuevos caminos que explorar. Esta reinvención creativa de las historias era un ejercicio maravilloso. Cada nuevo final que imaginábamos era una ventana a nuestra propia imaginación, una forma de dar vida a nuestras propias versiones de los cuentos. Liduvina tenía un don especial para esto, una habilidad para ver más allá del texto impreso y sumergirse en el corazón de las historias, para darles un giro único y personal. Dándole nuevos matices y posibilidades a los finales, cada historia se convertía en un reflejo de nosotros mismos, de nuestra relación y de cómo veíamos el mundo. Era como si a través de estas narrativas alternativas pudiéramos expresar partes de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultas. Ahora, recordando esos momentos, me doy cuenta de cuánto enriquecieron nuestra vida juntos. Esos ejercicios de reescritura no solo eran una manifestación de nuestra creatividad compartida, sino también de la profundidad de nuestra conexión. En cada historia reimaginada, en cada final alternativo, estaba presente la esencia de nuestro amor, nuestra pasión por la vida y nuestra incansable curiosidad por explorar todas las posibilidades de la existencia. Antes del inesperado adiós de Liduvina, teníamos una visión compartida y algo peculiar sobre la muerte.
Ambos concordábamos en que el acto de morir debía ser acompañado por una sonrisa, no una de tristeza o resignación, sino una sonrisa perturbadora, alegre y satisfecha, que desafiara la naturaleza melancólica de la muerte. Cada vez que lo pienso, quiero que sea con una sonrisa, decía Liduvina a menudo, su voz impregnada de una mezcla de desafío y alegría. Una sonrisa que refleje cada momento feliz que hemos compartido. Sus palabras, dichas en aquel entonces con ligereza, casi como parte de una conversación casual, habían adquirido ahora un peso y una profundidad que jamás esperé experimentar. Esa idea, esa visión de la muerte se había convertido en una especie de filosofía para nosotros, una forma de enfrentar el inevitable final de cada vida con una actitud de aceptación y gratitud por los buenos momentos vividos. Era una perspectiva que reflejaba la forma en que Liduvina veía la vida, como una serie de momentos para ser vividos plenamente, con pasión y alegría. Ahora, en su ausencia, esas palabras resonaban en mi mente con una resonancia emocional que no había anticipado. En cada visita al cementerio, en cada conversación silenciosa con ella, me encontraba pensando en esa sonrisa, en esa actitud hacia la muerte que habíamos compartido. Me hacía reflexionar sobre los momentos felices que habíamos vivido juntos, sobre la manera en que Liduvina había elegido enfrentar su propio final. Esas palabras, esas ideas, se habían convertido en un legado de su espíritu, en una forma de recordarla no solo en el dolor y la tristeza, sino también en la alegría y la satisfacción por una vida compartida plenamente. Eran un recordatorio de que, incluso en la despedida, podíamos encontrar una razón para sonreír, para estar agradecidos y para celebrar cada momento de felicidad y amor que habíamos compartido. La partida de Liduvina marcó un antes y un después en mi existencia. No fue una despedida ordinaria, sino un evento que sacudió los cimientos de mi mundo. Se sintió como un grito desgarrador, un eco potente y doloroso que despedazaba la continuidad de mi vida, dejando atrás un vacío imposible de llenar. En los días y semanas que siguieron, me encontré a la deriva en un mar de confusión y desolación. La realidad que antes compartía con ella se había transformado en algo irreconocible, un territorio extraño y desconocido, donde cada paso parecía inseguro, cada día un desafío para encontrar algún sentido o dirección. La vida que una vez estuvo llena de color, risas y movimiento, se desplomó en un vórtice de incertidumbre y dolor. Las rutinas diarias, las pequeñas alegrías y los proyectos compartidos, todo había perdido su brillo, su propósito. Me hallaba perdido en un laberinto de recuerdos y melancolía, buscando alguna forma de reconciliarme con esta nueva realidad, una realidad en la que Liduvina ya no estaba físicamente a mi lado. Cada espacio de nuestra casa, cada objeto, cada momento del día se convirtió en un recordatorio constante de su ausencia. Las paredes parecían eco de su risa ahora ausente, los rincones, testigos mudos de los momentos compartidos. La pérdida se manifestaba en todo, desde el silencio en la mesa del desayuno hasta la soledad de las noches que antes estaban llenas de conversaciones y planes para el futuro. En este caos emocional me debatía entre la necesidad de seguir adelante y la incapacidad de dejar atrás el pasado. La partida de Liduvina había dejado una huella imborrable, un cambio irreversible en el curso de mi vida, y enfrentar cada día sin ella era un desafío constante, una lucha para encontrar algún tipo de paz o aceptación en medio de la tormenta de mi duelo. En un intento de huir de mi pena y de los pensamientos amargos que constantemente me asediaban, decidí cambiar la naturaleza de mis visitas al cementerio. Me convencí de que cada visita debía convertirse en una oportunidad para hablarle a Liduvina sobre asuntos más ligeros, más cotidianos, en lugar de sumirme en la tristeza y la melancolía. Hoy Ezequiel me contó sobre sus estudios en Historia Universal. Le decía a Liduvina en voz baja, mientras mis dedos acariciaban suavemente las frías lápidas, como buscando un contacto físico en aquel símbolo de su ausencia. Y sabes, sigue metiéndose en problemas con sus impuestos, continuaba, esbozando una sonrisa ante la ironía de la situación. Hablaba de Ezequiel y sus peripecias como
si ella aún estuviera allí para escucharlo, para compartir su reacción, su risa ante las locuras de nuestro amigo. Esta forma de comunicación, aunque unilateral, me brindaba un respiro de la intensidad del duelo. Me permitía imaginar que Liduvina aún era parte de estas conversaciones, que de alguna manera, a través de estas visitas, seguía involucrada en los aspectos más mundanos y alegres de la vida. Era una forma de mantener viva su presencia, de continuar compartiendo mi vida con ella, aunque fuera solo a través de palabras llevadas por el viento. En estos momentos me permitía olvidar, aunque brevemente, la profundidad de mi dolor, enfocándome en la continuidad de la vida, en las pequeñas anécdotas y los momentos cómicos que siempre habían sido parte de nuestras conversaciones. Era una manera de recordar que la vida, a pesar de su pérdida, aún contenía momentos de luz y humor, y que podía encontrar consuelo en la normalidad de la existencia diaria. Estas conversaciones se convirtieron en un ritual importante para mí, una forma de mantener un vínculo con Liduvina, de hacerle saber en el silencio del cementerio que seguía siendo una parte vital de mi vida, de mis días y de las historias que aún quedaban por contar. Continuando con estas visitas al cementerio, también le hablaba a Liduvina sobre Delfrosio y su reciente especialización en perspectivas. Se pone tan nervioso en el ajedrez, justo como tú, comentaba, dejando escapar una sonrisa triste mientras evocaba esos momentos compartidos, esos pequeños detalles que formaban el tejido de nuestra vida juntos. Era curioso cómo, al compartir estas historias y anécdotas, sentía que mantenía viva una parte de Liduvina. Cada relato, cada recuerdo compartido, era como un hilo invisible que nos conectaba a través del tiempo y el espacio, una forma de sentir su presencia y de continuar nuestra conversación a pesar de la brecha impuesta por la muerte. Hablar de Delfrosio y su parecido con ella en ciertos gestos o emociones era una manera de revivir esos aspectos de su personalidad que tanto amaba. Cada comparación, cada recuerdo me recordaba a Liduvina, su forma de ser, su manera de reaccionar ante las pequeñas cosas de la vida. Era como si a través de estas conversaciones ella pudiera seguir siendo parte de mi mundo, una presencia constante que, aunque invisible, seguía influyendo en mi vida. Estos momentos se convirtieron en un consuelo, una forma de procesar mi duelo y de mantener viva la esencia de Liduvina. Aunque el dolor de su ausencia era una realidad constante, estos diálogos me permitían recordar los buenos tiempos, las risas compartidas y todo lo que ella había traído a mi vida. En cierto modo, era una forma de afirmar que, mientras siguiera recordándola y hablando de ella, Liduvina seguiría viva en mi corazón y en mis recuerdos, una parte inextinguible de mi ser. En el taller de la Casa de la Cultura, aquel espacio creativo y lleno de vida donde Liduvina había pasado tantas horas inmersa en su arte, sus compañeros y amigos aún conservaban vivas sus memorias. Recordaban con cariño su risa contagiosa, su talento desbordante y la manera en que su presencia iluminaba el lugar. Su espíritu, su pasión por el arte, había dejado una huella imborrable en ese espacio, en esas personas. Cuando nuestra hija Hildegada se casó, algunos de los compañeros de Liduvina asistieron a la celebración. Fue un gesto que aprecié profundamente, un recordatorio de la red de afectos y conexiones que Liduvina había tejido a su alrededor. Durante la boda compartieron anécdotas y recuerdos de ella, cada historia una pieza de su legado, una manifestación de cómo había tocado la vida de cada uno de ellos. Estas narraciones, llenas de cariño y admiración, me hacían sentir de alguna forma que Liduvina todavía estaba con nosotros, compartiendo ese momento de alegría y unión. Todos ellos, excepto Saqueo Maturana, asistieron al evento. Saqueo, un amigo cercano y compañero del taller, era alguien con quien me encontraba con frecuencia. Nuestras interacciones eran un puente entre el pasado y el presente, una conexión con aquel mundo que Liduvina había amado tanto. Cada encuentro con Saqueo era una oportunidad para revivir esos momentos, para mantener viva la memoria de Liduvina a través de las historias y experiencias compartidas. Esos encuentros con Saqueo y los otros compañeros de Liduvina en la Casa de la Cultura eran más que simples reuniones.
Eran un espacio de encuentro, de recuerdo y de homenaje a lo que ella había representado en nuestras vidas. En cada conversación, en cada recuerdo compartido, se reafirmaba el impacto que Liduvina había tenido en nuestra comunidad y se mantenía vivo su espíritu creativo y su amor por el arte. Era una forma de asegurar que, aunque físicamente ausente, Liduvina seguía siendo una parte vital y querida de nuestras vidas. Zaqueo, siempre un hombre cordial y empático, tenía una forma especial de aparecer en mi camino, especialmente en esos días en que mis pasos me llevaban hacia el cementerio. Sus encuentros eran como faros de luz en mis días más sombríos. «¿Cómo estás hoy?», solía preguntar, su voz cargada con una mezcla de preocupación y afecto genuino que no necesitaba de palabras para expresarse. «Ven, acompáñame a casa. Un café caliente te hará bien», insistía, extendiendo una invitación que iba más allá de la cortesía superficial. Y así, ya fuera en los días fríos, donde el viento parecía llevar consigo recuerdos y susurros del pasado, o en las tardes cálidas de verano, cuando el sol bañaba todo con un resplandor nostálgico, me encontraba aceptando su hospitalidad. Entrar en su estudio, situado tan cerca del lugar donde descansaba Liduvina, era como cruzar a otro mundo. Ese espacio estaba lleno de recuerdos, de arte y de una sensación de cercanía con ella. Las paredes estaban adornadas con obras que hablaban de su legado y del impacto que había tenido en la comunidad artística. Cada pieza, cada pincelada parecía contar una historia, un fragmento de vida que ella había compartido con todos nosotros. Sentados en su estudio, con tazas de café caliente entre nuestras manos, las conversaciones fluían naturalmente. Hablábamos de arte, de recuerdos, de cómo la vida había cambiado desde la partida de Liduvina. Zaqueo tenía una forma de hacer que esas conversaciones se sintieran como un bálsamo para el alma, una conexión con un pasado que aún tenía tanto que ofrecer en el presente. En esos momentos, en la compañía de Zaqueo, encontraba un poco de paz, un respiro en el proceso de duelo. Era un recordatorio de que, a pesar de la pérdida, aún había vínculos, amistades y recuerdos que me mantenían conectado al mundo, que me ofrecían consuelo y me recordaban que la vida, con todas sus pérdidas y ganancias, aún continuaba. Durante esas visitas a Zaqueo, en la intimidad de su estudio, rodeado de recuerdos y de un presente que aún palpitaba con la ausencia de Liduvina, me encontraba a menudo sumido en reflexiones profundas. Las preguntas surgían en mi mente, implacables y persistentes. ¿Por qué? ¿Por qué ella se había ido y yo todavía estaba aquí? Estas interrogantes resonaban en el silencio, una y otra vez, como un mantra que buscaba infructuosamente respuestas en el caos de mis emociones. ¿Cómo es posible que la vida continúe tan implacable y sin cambios, cuando mi mundo se ha roto en pedazos?, me preguntaba, buscando algún tipo de comprensión o aceptación en este nuevo escenario de mi existencia. La normalidad y la rutina del mundo exterior contrastaban dolorosamente con la tormenta de duelo y desconcierto que yo vivía. Estas preguntas, girando en mi mente, no encontraban respuestas. Eran el eco de un dolor que seguía tan vivo como el primer día, una herida que el tiempo no había logrado cerrar completamente. Era una lucha interna, un intento de dar sentido a la incomprensible realidad de la pérdida, de entender cómo seguir adelante cuando una parte esencial de mi ser se había ido. En esos momentos de introspección y dolor encontraba un tipo de consuelo en la compañía de Zaqueo. Aunque él no podía ofrecer respuestas a esas preguntas que me atormentaban, su presencia, su empatía y su disposición a escuchar ofrecían un apoyo silencioso, un reconocimiento de que el dolor y el duelo son partes intrínsecas de la experiencia humana. Esas visitas se convertían en un espacio seguro donde podía expresar mis pensamientos y sentimientos más profundos, donde podía confrontar mis dudas y miedos sin temor al juicio. En la comprensión y la compañía de Zaqueo encontraba un poco de alivio, una conexión humana que me ayudaba a enfrentar la realidad de mi duelo y a continuar navegando por un mundo que, aunque cambiado irrevocablemente, todavía ofrecía momentos de conexión y entendimiento. A medida que me acercaba a la tumba de Liduvina, cada visita se convertía en un viaje que era tanto físico como mental.
El camino al cementerio se transformaba en un recorrido a través de un paisaje cargado de recuerdos y emociones profundas. Con cada paso, el sendero parecía resonar con los ecos del pasado, como si las huellas de nuestros momentos compartidos aún estuvieran impresas en el camino. Cada paso que daba hacia la tumba era un paso más en un viaje a través de nuestra historia juntos. Estos momentos, ahora encapsulados en la nebulosa del recuerdo, venían a mí en oleadas. Risas compartidas, conversaciones íntimas, días de sol y noches de complicidad. Era como si en este paseo solitario estuviera caminando de nuevo junto a Liduvina, reviviendo fragmentos de una vida que habíamos construido juntos, una vida que ahora existía solo en los confines de mi memoria y mi corazón. Al acercarme a su tumba, cada visita se sentía como un reencuentro, una oportunidad para estar cerca de ella de nuevo, aunque fuera en espíritu. Las lápidas y los árboles del cementerio, testigos silenciosos de tantas historias, parecían entender mi duelo, ofreciendo un espacio de paz y reflexión. En este camino, donde la realidad física y los recuerdos se entrelazaban, encontraba un espacio para llorar, para recordar y para honrar la vida que Liduvina y yo habíamos compartido. Cada visita era un acto de amor y recuerdo, un pequeño ritual que me permitía mantener viva su memoria y de alguna manera seguir conectado con ella a través del tiempo y el espacio. Era un camino de duelo, pero también un camino de amor, un testimonio de la vida que continuaba en medio del inmenso paisaje del recuerdo. ¿Cómo estará hoy tu descanso eterno?, me preguntaba en voz baja, casi en un susurro, mientras caminaba por el sendero familiar que conducía a la tumba de Liduvina. Mis pies seguían el camino casi mecánicamente, cada paso un reflejo de las numerosas visitas anteriores, cada uno llevándome más cerca de ella. El cementerio, con sus hileras ordenadas de lápidas y el murmullo suave de las hojas movidas por el viento, se revelaba como un refugio apartado del bullicio y la rapidez del mundo exterior. Era un lugar donde de alguna manera el tiempo parecía detenerse, suspendido en un eterno presente que abrazaba tanto el pasado como la esperanza de un reencuentro espiritual. Mirando a mi alrededor, veía cómo los árboles se inclinaban suavemente, como si guardaran los secretos y memorias de aquellos que descansaban bajo su sombra. Las lápidas, con sus inscripciones y flores dejadas por otros visitantes, eran testimonios silenciosos de vidas vividas, de amores recordados, de historias que continuaban a través de la memoria de los vivos. Al acercarme a la tumba de Liduvina, sentía como el mundo se calmaba a mi alrededor, como el ruido y las preocupaciones cotidianas se desvanecían ante la solemnidad y la paz del lugar. En este espacio, donde la vida y la muerte se encontraban en un abrazo silencioso, me permitía un momento de introspección y conexión con ella, un tiempo para reflexionar sobre la vida, el amor, la pérdida y la continuidad de los recuerdos. En este rincón apartado del mundo, donde el susurro del viento y el canto suave de los pájaros creaban una melodía tranquila, encontraba un consuelo, una aceptación tranquila de la realidad de la pérdida y una sensación de cercanía con Liduvina que seguía viva en cada recuerdo, en cada pensamiento, en cada susurro del viento entre las hojas. Finalmente llegaba a su tumba. Allí estaba, en una serenidad que parecía extenderse más allá del espacio físico, un remanso de paz en medio del silencioso cementerio. La lápida de Liduvina era sencilla pero elegante, reflejando su gusto por la belleza sin excesos, una representación perfecta de su personalidad y su forma de vivir. No había adornos superfluos, solo una elegancia tranquila que resonaba con su espíritu. El nombre de Liduvina, grabado con cuidado en la piedra, parecía mirarme cada vez que me acercaba. Era un recordatorio tangible de su ausencia física, un mensaje grabado que hablaba de una realidad que aún me costaba aceptar completamente. Cada letra tallada en la piedra era como una huella de su existencia, un eco de su presencia en este mundo y en mi vida. Me quedé allí parado por un momento, mirando la lápida, dejando que los recuerdos y las emociones fluyeran libremente.
En ese instante el tiempo y el espacio parecían colapsar y me encontraba en una convergencia de pasado, presente y futuro, todos entrelazados en el recuerdo de Liduvina. Me senté junto a la tumba, en el mismo lugar donde tantas veces había compartido mis pensamientos y sentimientos con ella. A pesar de la ausencia física, sentía su presencia, como si de alguna manera, a través del velo de la muerte, pudiéramos seguir conectados. En ese espacio tranquilo, rodeado de memorias y del eterno susurro de las hojas, Liduvina seguía siendo una parte esencial de mi vida. Un recuerdo vivo que continuaba guiándome y acompañándome en cada paso del camino. Me agaché lentamente, iniciando el ritual que había realizado incontables veces desde la partida de Liduvina. Comencé a arreglar las flores, esas que había elegido con cuidado, pensando siempre en sus preferencias y gustos. Con movimientos delicados y llenos de amor, limpié el área alrededor de su tumba, quitando las hojas caídas y cualquier rastro de polvo o tierra que pudiera haberse acumulado. Mientras realizaba estas acciones, un diálogo interior fluía en mi mente, una conversación silenciosa con Liduvina. ¿Recuerdas cómo te encantaban estas flores?, decía en voz baja mientras colocaba cuidadosamente cada tallo, cada pétalo en su lugar. Cada flor era seleccionada con un propósito, cada color y forma un reflejo de los recuerdos y momentos compartidos. Siempre dijiste que los colores vivos te recordaban a los días felices, continuaba, permitiendo que los recuerdos afloraran mientras trabajaba. Recordaba cómo Liduvina encontraba alegría en las pequeñas cosas, cómo una simple flor podía iluminar su rostro con una sonrisa, cómo los colores brillantes y alegres evocaban en ella recuerdos de días llenos de felicidad y amor. Cada visita, cada arreglo de flores era una forma de honrar su memoria, de mantener viva su esencia en ese lugar sagrado. Era mi manera de continuar compartiendo la belleza y las alegrías de la vida con ella, como siempre lo habíamos hecho. En esos momentos, con las manos en la tierra y las flores entre mis dedos, sentía una conexión profunda con Liduvina, un puente que trascendía la barrera de la muerte y me permitía sentir, aunque fuera por un instante, que ella todavía estaba conmigo, compartiendo la belleza de ese momento en silencio. Mientras continuaba con el cuidado de la tumba, las lágrimas empezaron a brotar silenciosamente de mis ojos, formando un río callado de tristeza y amor. Cada lágrima era un testimonio de la profundidad de mis sentimientos, una mezcla de dolor por su ausencia y gratitud por los momentos compartidos. Este acto de llorar no era solo de pena, sino también una expresión del amor inmenso que seguía sintiendo por Liduvina. Con sumo cuidado limpiaba suavemente la lápida, retirando las hojas caídas y el polvo que el tiempo y el viento habían acumulado. Cada gesto, cada movimiento al limpiar y cuidar su espacio final era un acto de cariño profundo, una demostración física de mi deseo de mantener su memoria y su legado en perfecto estado. Este ritual, aunque repetido innumerables veces, nunca se sentía mecánico o vacío. Al contrario, cada visita, cada cuidado que brindaba a su tumba era una nueva oportunidad para conectar con ella, para recordarla y para reafirmar que su espíritu seguía siendo una parte vital de mi vida. Era una forma de honrar no solo su memoria, sino también todo lo que habíamos compartido. En esos momentos, a pesar del dolor y la pérdida, encontraba un sentido de paz y continuidad. A través de estos actos de cuidado y recuerdo, mantenía viva la presencia de Liduvina, asegurándome de que, aunque físicamente ausente, su espíritu, su amor y su esencia siguieran siendo una parte inalterable de mi mundo. «Mantengo todo limpio y hermoso para ti, como te lo mereces», murmuraba con voz suave y temblorosa, mientras las lágrimas seguían su camino, trazando líneas húmedas a lo largo de mis mejillas. Cada gota era un reflejo del amor inquebrantable y del profundo duelo que seguía habitando en mi interior. A pesar de estar solo físicamente, sentía una profunda conexión con Liduvina en esos momentos. «Aunque no estés aquí, siento tu presencia», continuaba, hablando no solo con mis palabras, sino también con mi corazón. Era como si cada parte del ritual, cada flor colocada con cuidado, cada palabra susurrada, cada lágrima derramada fuera un puente hacia ella,
una forma de trascender la barrera de la muerte y alcanzar su espíritu. Cada flor, cada palabra, cada lágrima es para ti, confesaba, sintiendo como cada acto de recordar, de cuidar su tumba, se convertía en un diálogo silencioso con ella. En esos momentos, la tumba se transformaba en un lugar sagrado de encuentro, donde podía compartir mis pensamientos, mis recuerdos y mi amor continuo por ella. Estas visitas al cementerio, estos rituales de cuidado y memoria, eran mucho más que una simple expresión de duelo. Eran una afirmación de la vida que Liduvina y yo habíamos compartido. Un recordatorio de que, aunque ella ya no estuviera en este mundo físicamente, el amor, los recuerdos y el impacto que había tenido en mi vida seguían siendo tan reales y tangibles como siempre. En cada visita, en cada lágrima, en cada palabra, Liduvina seguía viva en mi corazón, un amor eterno que trascendía el tiempo y el espacio. Mientras permanecía allí, de pie junto a la tumba de Liduvina, el silencio del cementerio se entremezclaba con los sonidos suaves de la naturaleza, creando una sinfonía de tranquilidad y reflexión. Los susurros del viento entre los árboles, el canto distante de los pájaros y el suave murmullo de las hojas moviéndose suavemente, todo contribuía a una atmósfera de paz y recogimiento. Aquí estamos de nuevo, pensaba, dejando que mi corazón se sincronizara con el ritmo de los recuerdos que fluían libremente en ese lugar. Cada visita al cementerio era como un viaje en el tiempo, un momento para revivir y reexaminar los capítulos de la vida que había compartido con Liduvina. Otra jornada más en este lugar donde parece que el tiempo se ha detenido. Reflexionaba, sintiendo como cada visita a este espacio sagrado me conectaba no solo con el pasado, sino también con un presente continuo de memoria y amor. En esos instantes, el cementerio se convertía en un escenario donde cada tumba, cada lápida narraba una historia, y la de Liduvina era una que seguía viva en mi corazón, donde cada visita revive un capítulo de nuestra historia. Meditaba, reconociendo que, aunque ella había partido, nuestra historia juntos seguía siendo una parte viva y esencial de mi vida. Cada recuerdo, cada momento compartido, cada risa y cada lágrima se entrelazaban en un tapiz de amor y pérdida que seguía siendo tan real y presente como siempre. En el silencio del cementerio, rodeado por la belleza serena de la naturaleza y los ecos del pasado, encontraba un lugar donde podía sentirme cerca de Liduvina, donde podía continuar honrando su vida y su legado, y donde podía seguir manteniendo vivo el amor que nos había unido. Observando las flores recién arregladas sobre la tumba de Liduvina, me detuve a contemplar la forma en que su frescura y colorido contrastaban con la solemnidad permanente de la piedra. Estas flores, tan vivas y vibrantes, servían como un puente entre la vida y el recuerdo, entre mi presente y nuestro pasado compartido. «Todavía puedo sentirte, Liduvina», reflexionaba en el silencio que me rodeaba, sintiendo su presencia en cada pequeño detalle del entorno. En cada flor, en cada brisa, en el canto de los pájaros, estás aquí conmigo. Estas palabras, aunque no pronunciadas en voz alta, resonaban en mi interior con una fuerza que trascendía el silencio del lugar. Sentía a Liduvina en la suave caricia del viento, un susurro invisible que parecía traer consigo ecos de su risa, de su voz. En el canto de los pájaros encontraba fragmentos de la música que habíamos disfrutado juntos, melodías que habían formado la banda sonora de nuestra vida en común. Y en las flores, en su belleza efímera pero resiliente, veía reflejada la esencia de lo que ella había sido, hermosa, vibrante, llena de vida y de amor. Era un consuelo, una forma de sentir que, a pesar de su ausencia física, Liduvina seguía siendo una parte integral de este mundo, de mi mundo. Cada elemento de la naturaleza, cada pequeño acto de recordar y honrar su memoria, me aseguraba que ella no había desaparecido por completo, que su espíritu y su influencia seguían vivos en mí y a mi alrededor. En esos momentos, junto a su tumba, rodeado de la belleza natural y de los recuerdos que compartimos, encontraba una forma de paz, una conexión con Liduvina que se sentía tan real y presente como siempre había sido.
Era un recordatorio de que, aunque nuestras formas físicas puedan cambiar y desaparecer, los lazos del amor y del recuerdo son eternos, perpetuando lo que una vez fue en una forma nueva y transformadora. Me agaché una vez más, esta vez con el propósito de quitar las pequeñas hierbas que crecían alrededor de la lápida de Liduvina. Cada movimiento, cada hierba arrancada, tenía un significado profundo para mí. Era como apartar cualquier obstáculo que pudiera interponerse entre nosotros, como una metáfora de mantener nuestra conexión clara y pura. Cuidando su lugar de descanso, me esforzaba por mantenerlo tan cuidado y digno como ella había sido en vida. Era un acto de amor y respeto, un reflejo de la manera en que ella vivió, siempre prestando atención a los detalles, valorando la belleza y la armonía en todo lo que hacía. Siempre te gustó la perfección en los pequeños detalles, recordaba en voz baja, una sonrisa aflorando en mis labios al pensar en su meticulosidad. Liduvina tenía un don especial para encontrar belleza y significado en las cosas más pequeñas, un rasgo que había enriquecido nuestras vidas de maneras innumerables. Recordaba cómo se deleitaba en organizar, en embellecer nuestro hogar, en su arte, siempre con un ojo para el detalle que hacía que todo lo que tocara se transformara. Ese recuerdo de su amor por la perfección en los detalles me inspiraba a seguir cuidando su espacio con el mismo nivel de dedicación. Era una forma de honrar su memoria, de continuar las prácticas y los valores que ella había estimado en vida. En cada visita, cada acto de cuidado hacia su tumba, sentía que estaba preservando no solo su memoria, sino también continuando los principios y el amor por la belleza que ella había inculcado en mi vida. Así, en la quietud del cementerio, con las manos en la tierra y el corazón lleno de recuerdos, mantenía viva la esencia de Liduvina, uniendo el pasado con el presente en cada gesto de cuidado y amor. Era un pequeño acto, pero uno cargado de significado y conexión. Una manera de seguir compartiendo mi vida con ella, incluso en su ausencia física. Una vez que todo estaba en orden, que la lápida de Liduvina estaba limpia y rodeada de flores frescas, me sentaba a su lado. En ese espacio sereno me permitía un momento de calma, como si pudiera entablar una conversación real con ella. Sentado allí, junto a su tumba, comenzaba a hablarle de manera natural, como si ella pudiera escucharme y responder. «Los niños están bien, Liduvina», iniciaba, llenando el silencio con palabras teñidas de nostalgia y amor. Procedía a contarle sobre la vida de nuestros hijos, actualizándola sobre sus últimas aventuras, sus logros y desafíos, como si ella aún formara parte de esas experiencias cotidianas. Hablaba de sus éxitos en la escuela, de sus pequeñas victorias y de las lecciones aprendidas, imaginando cómo ella habría reaccionado, cómo su rostro se habría iluminado con orgullo y amor. Compartir estas historias era una forma de mantenerla integrada en nuestra vida familiar, de hacerle saber que, a pesar de su ausencia física, seguía siendo una parte central de nuestra familia. Cada anécdota, cada actualización era un puente que mantenía viva su presencia en nuestras vidas. En esos momentos, a pesar de la soledad que me rodeaba, sentía una especie de conexión con ella, como si a través de estas conversaciones pudiera trascender la barrera de la muerte. Era un consuelo, una manera de procesar la pérdida y de continuar honrando su memoria y su impacto en nuestras vidas. Esos momentos de diálogo silencioso eran mi manera de asegurarme de que Liduvina nunca fuera olvidada, de que su espíritu y su amor siguieran siendo parte de nuestra historia familiar. En cada palabra, en cada recuerdo compartido, estaba la promesa de que, aunque ella no estuviera físicamente presente, su legado y su amor seguirían viviendo en nosotros. Heliodoro está haciendo un trabajo increíble como ingeniero, continuaba, no pudiendo evitar la sensación de orgullo que me embargaba al hablar de él. Era una mezcla de orgullo y nostalgia, pensando en cómo Liduvina habría disfrutado escuchando sobre sus logros y desafíos. Imaginaba su sonrisa llena de satisfacción y amor, orgullosa de lo lejos que había llegado nuestro hijo. Inocencio ya es médico, terminó con altos honores, añadía.
Mi voz teñida de un asombro feliz. Recordaba los sueños y las aspiraciones de Inocencio, cómo se había esforzado y dedicado a su pasión. Terminó con altos honores, repetía, sabiendo lo mucho que esto habría significado para Liduvina. Era como si cada éxito de nuestros hijos fuera también un tributo a ella, a los valores y enseñanzas que había inculcado en ellos. E Hildegarda está tan enamorada. Te hubiera encantado verla en su boda, decía, mi voz ligeramente temblorosa al evocar ese día lleno de emociones y belleza. Cerraba los ojos, permitiéndome imaginar la reacción de Liduvina, su alegría y emoción al escuchar estas noticias. Veía en mi mente su rostro iluminado de felicidad, compartiendo la alegría de Hildegarda, celebrando su amor y felicidad. En esos momentos, con los ojos cerrados y el corazón lleno de recuerdos, sentía como si Liduvina estuviera realmente allí conmigo, compartiendo las alegrías y logros de nuestra familia. Era un consuelo, una conexión que trascendía la pérdida y el dolor. A través de estas conversaciones mantenía viva su memoria, asegurándome de que ella siguiera siendo parte de nuestra vida, celebrando con nosotros en espíritu cada paso importante y cada momento feliz. El sol comenzaba su descanso, teñiendo el cielo con un espectáculo de tonos naranjas y rosas que se mezclaban creando un cuadro reminiscente de una obra impresionista. El cambio en el cielo marcaba el final de otra jornada, un recordatorio del paso constante del tiempo. Otro día termina, Liduvina, susurraba, observando cómo la luz del atardecer jugaba sobre las lápidas, otorgando al cementerio una belleza melancólica y serena. Otro día que paso sin ti, pero de alguna manera contigo a la vez. Estas palabras, pronunciadas en un murmullo apenas audible, eran un reconocimiento de la dualidad de mi experiencia, la ausencia física de Liduvina contrastada con la persistente presencia de ella en mis pensamientos y mi corazón. Me levantaba lentamente, tomando un momento para dar un último vistazo a la tumba de Liduvina. Mis ojos recorrían las flores cuidadosamente arregladas, la lápida limpia y pulcra, cada elemento un tributo a ella y al amor que seguía sintiendo. Este lugar se había convertido en un santuario no solo de recuerdos, sino también de amor, un espacio donde podía sentirme cerca de ella, donde podía mantener viva su memoria y nuestro vínculo. Con cada visita, cada conversación silenciosa, cada arreglo floral reafirmaba ese lazo invisible que aún nos unía. Aunque el dolor de su ausencia nunca desaparecía completamente, estos momentos en el cementerio me ofrecían un consuelo, una forma de seguir conectado con Liduvina, de mantenerla presente en mi vida diaria. Así, con la vista del cielo cambiante y el corazón lleno de recuerdos y amor, me alejaba lentamente de la tumba, llevando conmigo la sensación de haber compartido otro día con ella, en un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde nuestra historia seguía viva y presente. Allí estaba yo, frente a la tumba de Liduvina, reflexionando sobre el implacable paso de 20 años desde su partida. El tiempo, ese eterno e incansable ladrón, había seguido su curso inexorable, llevándose consigo fragmentos de la vida que una vez conocíamos. A su alrededor todo había cambiado, evolucionado, continuado. ¿Te acuerdas, Liduvina, cuando pensábamos que la vejez era solo un preámbulo a la muerte? Continuaba con una sonrisa triste. Ahora entiendo que cada migaja es un recordatorio de que todavía estoy aquí, todavía vivo, aun cuando parte de mí se fue contigo. Mirando las lápidas con sus nombres grabados en piedra, me preguntaba qué historias contarían esas almas ausentes. Cada una de ellas había vivido, amado, soñado y sufrido. Cada una de ellas, al igual que yo, había enfrentado el inexorable avance del tiempo, cada una a su manera. Perdido en el laberinto de mis pensamientos, me encontraba a menudo cuestionando el propósito de todo. ¿Qué sentido tiene seguir adelante, Liduvina?, murmuraba con una mezcla de amargura y anhelo. Cada día sin ti es como una eternidad en un desierto sin fin. Las palabras brotaban de mi corazón cargadas de un dolor que parecía no disminuir con el tiempo. La ausencia de Liduvina se había convertido en una presencia constante, una sombra que me seguía a todos lados. ¿Recuerdas cómo planeábamos envejecer juntos?
Preguntaba al aire, mi voz quebrándose en el silencio del cementerio. Soñábamos con viajes, con risas, con tardes tranquilas. Ahora esos sueños yacen aquí contigo, enterrados bajo esta fría lápida. Las visitas a la plaza, las migajas a las palomas, los encuentros con viejos amigos, todo parecía un intento desesperado de llenar un vacío insondable. Estoy viviendo, sí, pero una parte de mí se quedó aquí contigo, Liduvina. Las palabras resonaban en mi mente, un eco de la soledad que me consumía. Los recuerdos de nuestra vida juntos, una vez fuente de alegría, ahora se habían transformado en un tormento. Cada pequeño detalle, cada momento compartido era un recordatorio de lo que había perdido. ¿Cómo se supone que continúe?, me preguntaba mientras las lágrimas brotaban sin previo aviso, incluso en los momentos más inesperados. Pero en medio de este mar de amargura había momentos breves y fugaces, donde la paz encontraba su camino hacia mi corazón. Era en esos instantes de quietud, sentado junto a su tumba, cuando el mundo parecía detenerse. El susurro del viento entre los árboles, el murmullo lejano de la ciudad, todo contribuía a una calma extraña, casi surreal. Quizás, Liduvina, esta sea la forma en que la vida nos enseña a seguir adelante, reflexionaba, a encontrar la belleza en el dolor, la esperanza en la desesperación. Poco a poco empezaba a ver que, aunque ella se había ido, el amor que compartimos seguía vivo, indestructible, eterno. Y ahí, en la quietud del cementerio, con el susurro del viento entre los árboles y el murmullo lejano de la ciudad, sentía una paz extraña. Era como si en ese instante pudiera aceptar la marcha de Liduvina, entendiendo que, aunque ella se había ido, nuestra historia, nuestro amor seguía vivo en cada recuerdo, en cada pensamiento, en cada migaja lanzada al viento. Mientras me alejaba lentamente de la tumba de Liduvina, cada paso resonaba con una mezcla de melancolía y amor. En mi corazón una amalgama de recuerdos y promesas no dichas. Cada visita, cada conversación susurrada al viento, cada lágrima derramada era un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio del amor inquebrantable que nos unía. La luz del día comenzaba a ceder el crepúsculo, envolviendo el cementerio en una serenidad contemplativa. Con cada paso llevaba conmigo la certeza de nuestra conexión inmutable, una promesa silenciosa de que, mientras siguiera visitando este lugar sagrado, Liduvina seguiría siendo una parte esencial de mi vida. Mañana volveré.